El huésped y otros relatos siniestros. Por Amparo Dávila. Relato 2, parte 3. La señorita Julia. Ya hacía algunos años que debería haberse casado, pero él, responsable en extremo, había querido esperar a tener la consistencia moral necesaria, así como cierta tranquilidad económica que le permitiera sostener un hogar con todo lo necesario y seguir ayudando a sus ancianos padres. Había conocido a Julia desde tiempo atrás. Después tuvo la suerte de trabajar en la misma oficina, lo cual facilitó la iniciación de aquella amistad, que poco a poco se fue transformando en un hondo afecto. A últimas fechas, el señor de Luna se hallaba muy preocupado y confuso. Julia había cambiado notablemente y él sospechaba que algo muy grave debía de ocurrir. Se mostraba reservada, evitaba hablarle a solas, empezó a sufrir en silencio aquel repentino y extraño cambio de Julia y a esperar que un día le abriera su corazón y se aclarara todo. Pero Julia cada día se alejaba más y más del señor de Luna. Empezó a notar que en la oficina se comentaba también el cambio de Julia. Después llegaron hasta él frases maliciosas y malintencionadas, que tuvieron la virtud, primero, de producirle una honda indignación y después de prender la duda y la desconfianza en su corazón. En este estado fue a consultar su caso con el reverendo padre Cuevas, que desde hacía muchos años era un confesor y guía espiritual, y quien resolvía los pocos problemas que el buen hombre tenía. El reverendo padre le aconsejó que esperara un tiempo prudente para ver si Julia volvía a ser la de antes o de lo contrario se alejara de ella definitivamente, ya que a lo mejor esa era una prueba palpable de que daba Dios de que esa unión no convenía y estaba encaminada al fracaso y al desencanto, y podía ser tal vez un grave peligro para la salvación de su alma. La señorita Julia llegó una tarde, última que trabajaba en la oficina, a pedirle a Carlos de Luna que la acompañara hasta su casa porque quería comunicarle algo importante. Este la recibió con marca frialdad, de una manera casi hostil, como se puede ver algo que está produciendo daño o un peligro inmediato y temido. Julia, más cohibida de lo costumbre por la actitud de Carlos, le relató en el camino que iba a dejar de trabajar por un tiempo porque necesitaba descanso. Carlos de Luna escuchaba sin hacer ningún comentario. Con sombrero y paraguas negros y su habitual traje oscuro, tenía siempre un aire grave y taciturno que ese día estaba más acentuado. Julia lo invitó a pasar. Mientras hacía el café, experimentaba un gran bienestar. La sola presencia del señor Carlos de Luna le producía confianza y tranquilidad. Se reprochó entonces haberle visto tan poco durante este último tiempo. Se reprochó también no haber tenido el valor de confiarle su tragedia. Él la hubiera confortado y juntos habrían encontrado alguna solución. Decidió entonces hablar con Carlos. Los dos bebían el café en silencio y de pronto Julia dijo: Carlos, yo quisiera decirle. Diga, Julia. ¿No quisiera oír algo de música? Como usted guste. Julia se levantó a poner unos discos, profundamente contrariada consigo misma.
No se había atrevido, no se atrevería nunca. Las palabras se habían negado a salir. Tal vez aquella actitud demasiado seca de Carlos la había contenido. Aquella mirada tan lejana cuando ella iba a empezar a contarle su tragedia. Cogió su tejido y se sentó. Entonces Carlos de Luna comenzó a hablar, más bien a balbucear. Julia, yo quisiera proponerle, más bien, yo he pensado, querida Julia, yo creo que lo mejor, es decir, tomando en cuenta, Julia, por nuestro bien y salud espiritual, lo más conveniente es dar por terminado, bueno, quiero decir, no llevar adelante nuestro proyecto de matrimonio. Mientras el señor de la luna trataba de decir esto, se secó la frente con el pañuelo varias veces. Estaba tan pálido como un muerto y la voz se le quebraba constantemente. Después, un poco más calmado, siguió hablando de la tremenda responsabilidad que el matrimonio implica, de los numerosos deberes y las obligaciones de los cónyuges. Julia estaba aún más pálida que él. El tejido había caído de sus manos y la boca se le secó completamente. El dolor y el desencanto la habían traspasado de tal manera que temía no poder decir ni una palabra. Haciendo un verdadero esfuerzo, le aseguró que estaba de acuerdo con él y que esa decisión sin duda era lo mejor para ambos. La señorita Julia se sentía como una casa deshabitada y en ruinas. No encontraba sitio ni apoyo. Se había quedado en el vacío, girando a ciegas en lo oscuro. Quería dejarse ir, perderse en el sueño, olvidarlo todo. Dejó entonces de preparar venenos y de inventar trampas para ratas. Tenía la convicción de que aquellos animales la perseguirían hasta el último día de su vida y toda lucha contra ellos resultaría inútil. No fue más los domingos a comer con sus hermanas por no poder soportar el ruido que hacían los niños y menos aún jugar a las cartas. Tejía constantemente con sus manos temblorosas. De cuando en cuando se enjugaba una lágrima y solo interrumpía su labor para asear un poco la casa y prepararse algo de comida. A veces se quedaba algún rato dormida en el sillón y eso era todo su descanso. Su hermana Mela iba todas las noches a acompañarla. Temía que algo le pasara. Si la dejaba sola, tal era su estado. Y Mela, cansada de las labores de su casa, caía rendida y se dormía profundamente. A veces la despertaban los pasos de Julia, que iba y venía por toda la casa buscando las ratas. Aquellas ratas infernales que no la dejaban dormir. Julia tenía los ojos cerrados, pero estaba despierta y escuchaba los ruidos en la estancia, en la escalera, aquellas carreras, saltos, resbalones. Después allí en su cuarto, llegando hasta su cama, debajo de la cama. Abrió los ojos y se incorporó. Algo de claridad penetraba por las viejas persianas de madera. Escuchó como una estampida, una oída rápida. Distinguió unas sombras alargadas y alcanzó a ver unos ojillos muy redondos, rojos y brillantes.